Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. No hay duda ninguna, Colombia está de plácemes por el triunfo de su equipo sobre Argentina en el día de ayer en el estadio de Barranquilla, donde la gente disfrutaba el buen fútbol y oía los gritos de fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. El pobrecito hablador sigue amenazando con un presupuesto por decreto. Petro no quiere someterse a las reglas que le fije para sus gastos y para sus impuestos el Congreso de la República, que es la esencia del sistema democrático. El sistema democrático descansa fundamentalmente en la disponibilidad del dinero público por parte del Congreso de la República. Eso es lo fundamental. Ayer el presidente Gustavo Petro, doctor Fernando, al respecto, nuevamente amenazó a través de las redes sociales con que lo hará por decreto, definitivamente. Gustavo Petro anoche trinaba respecto a la advertencia de que hace el Congreso de la República de no permitir que las cosas se manejen a golpe de mano. Escribió Gustavo Petro lo siguiente: artículo 348, Constitución Nacional. Si el Congreso no expide el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno. No es cierto. No sé qué lectura le hace el presidente al artículo 348, pero no es lo que está proponiendo. Él cree que va a poder presentar un presupuesto por 523 billones de pesos, que se lo ha dicho, doctor Fernando, la NIF, y se lo ha dicho la ANDI, se lo ha dicho, bueno, otras entidades de desarrollo, le han dicho, presidente Petro no puede presentar un presupuesto que está evidentemente desfinanciado y que a la luz de los expertos no debe ser mayor a 500 billones de pesos. Así que por favor reconsidere, recorte el presupuesto para que sea posible tramitarlo. Él ha dicho que no, que se va con los 523 billones de pesos y que no va a permitir que no le aprueben su reforma tributaria, porque a fin de cuentas Gustavo Petro está soportando el presupuesto general sobre los 12 billones que pretende recoger con esa reforma tributaria. Sobre los 12 billones, pero es que el déficit es de 60. No hay que olvidar eso, ¿no? Hay que Sí, tenerlo bien hay, hay, presente. unos, hay unos más conservadores en cuanto es el déficit y le han dicho que pudiera llegar a ser hasta de 40 billones de pesos. Lo escuchaba ayer en algunos de los que están interviniendo en los debates en las comisiones económicas. El caso, doctor Fernando, es que es imposible que se apruebe un presupuesto tan alto para el gobierno Petro y hay unas críticas muy puestas en su sitio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Ministerio de la Igualdad, que tiene un billón, 100.000 millones de pesos de presupuesto, a la fecha no haya logrado ejecutar siquiera el 2% del presupuesto y estamos en el mes de septiembre y pretendan un mejor presupuesto para el próximo año cuando no saben qué hacer con él? Es la misma situación de la mayoría de los ministerios donde a duras penas algunos logran alcanzar el 50% de la ejecución presupuestal. Bueno, el ejército se enfrenta al clan del Golfo. Un muerto, 6 capturados. Masacre en el Naya. 5 mujeres, 7 hombres. Un encuentro entre el ELN y las FARC. Álganos Dios. Así es, doctor Fernando, estos en los límites de Cauca con Buenaventura. Y la masacre es tremenda, es horrorosa. Hemos visto las imágenes, alguien ha grabado el lugar. Llama la atención que no pudieron llegar CTE y la fiscalía para hacer los levantamientos de los cuerpos. Los familiares de las víctimas fueron los que llegaron al lugar para hacer el levantamiento de ellos y poder darle sepultura a estas personas. Se estableció por parte de las autoridades el día de ayer que se trataba de la Jaime Martínez, que fue emboscada, hostigada y asesinada en una parte por miembros del ELN con quienes se disputan las rutas del narcotráfico en la zona del Pacífico. Por supuesto que es eso, por supuesto que las confrontaciones entre bandidos es por el botín. Y el botín es el narcotráfico, el botín es la cocaína. El nombre del juego es la cocaína. Lo repite una vez más la hora de la verdad.
7 incendios en Bogotá fueron provocados, se pregunta todo el mundo. Volvió a subir el precio del dólar. Un colombiano detenido en África voló en un avión privado desde Venezuela. Extraño, ¿no? Bastante. Bastante. Muy bien. Para hablar de la reforma tributaria, hay que hablar también de la manera como el país está aceptando o rechazando a Gustavo Petro. Hoy hablaremos sobre ese particular con Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, y sobre la encuesta Yahás, una de las encuestas más tradicionales y reconocidas de Colombia. Encuesta que no le gustó al presidente Gustavo Petro, que atacó porque él dice es la encuesta pagada por los poderosos de este país, que está dando unos datos que a su forma de ver no son ciertos. Para Gustavo Petro es un verdadero eh, mito lo que propone en la encuesta cuando dice nada más y nada menos, doctor Fernando, que el 72% de los colombianos confía menos en Gustavo Petro y que solo el 28% está confiando más en él. De hecho, Gustavo Petro presenta su propia encuesta en la que evidentemente sale muy bien librado. No se atreve a confrontar, no se atreve a revisar la forma, el mecanismo en cómo se hizo la encuesta que se hizo con el ICP y con Jan Haas. Y esa misma encuesta muestra, doctor Fernando, que combatir la corrupción es lo que debe hacer el gobierno según lo proponen los ciudadanos. Y después viene el tema de retomar todo lo necesario para que se restablezca el orden público, como también fortalecer el sistema de salud que hace agua todos los días. Bueno, y ahora propuesta de nuevos diálogos. Aquí a la gente la masacre, las masacres están a la la masacran, las masacres están a la orden del día, como lo decíamos. El nombre del juego es la cocaína, pero diálogos, diálogos sin hablar del tema central del país, que es el tráfico de drogas. El reporte más reciente, del que hablaremos ampliamente en el oído, doctor Fernando, indica que Colombia en estos momentos tiene presencia de grupos armados ilegales, llámese FARC, ELN, Clan del Golfo o cualquiera de las 800 bandas criminales que hay en Colombia en 30 de los 32 departamentos, unos niveles absurdos de ocupación por parte de grupos criminales en el país. Entregó el país a los bandidos, este gobierno. Explosión en Timbiquí, afectó 100 casas. Una explosión terrible, terrible, producida desde el agua en Timbiquí. Se ha hablado poco del tema, ¿no? Sí, fue noticia el día de ayer, doctor Fernando, precisamente por la magnitud de los daños. Ya veremos en las imágenes. Aquí las estamos. Mire usted las imágenes, doctor Fernando. Esto es lo que ha hecho el ataque terrorista, porque esto es un ataque contra la fuerza pública, contra unos infantes de marina que perpetra el terrorismo. Vean, la gente muy consternada porque viven en una situación de pobreza muy compleja y tras del hecho aparecen los criminales atacando y lo que hacen es destruir lo poco que han logrado edificar estos ciudadanos. Guarda silencio el ministro de Defensa, guarda silencio el presidente Gustavo Petro, que está dedicado a responderle a sus detractores y a a los periodistas que están revelando las pruebas que existen de la violación de topes electorales. Ese ha sido tema del presidente Gustavo Petro. Esto que estamos viendo en imágenes no ha merecido un solo comentario de Petro o de Francia Márquez. Bueno, tampoco se refiere Gustavo Petro al estadio de Barranquilla, que tenía un grito al unísono: fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Ayer también. ¿Qué les dirá? ¿Los injuriará otra vez? Esto es en la previa al partido Colombia-Argentina, que ganó Colombia 2-1 frente al seleccionado de ese país. Y doctor Fernando, pues ese es el canto de la gente, que no son unos asesinos, como Petro decía, que gritaban fuera Petro los asesinos.
No, estos son ciudadanos que creo que nos representan a muchos de los que no estuvimos en ese estadio para gritar fuera Petro. De partido, doctor Fernando, que terminó para mucha alegría de los colombianos con un gran resultado para nosotros, pero con un hecho bochornoso y muy reprochable que cometió el arquero de la Argentina, Dibú, que decidió golpear una de las cámaras que le hacía seguimiento al final cuando estaba despidiéndose de los jugadores de la Selección Colombia. Le ha dado un manotazo y le ha tumbado la cámara de celular a uno de los que lo cubría. Innecesaria la actitud del arquero de la Argentina, que siempre ha sido muy polémico, muy agresivo en sus formas. Bueno, pero también vimos a los jugadores de la Argentina aplaudiendo a la barra de Colombia. Eso fue muy hermoso. Un gesto deportivo muy lindo. Hay que verlo también. Los argentinos aplaudiendo a los colombianos. Como debe ser, porque el deporte es así. Bueno, en la arena internacional hoy tenemos un muy triste aniversario, el 11 de septiembre. Eso no lo podremos olvidar, no lo olvidará el mundo entero. Lo que pasó un 11 de septiembre, que esperemos no vuelva a ocurrir nunca. Bombardeo de Israel en Siria. 18 muertos, 37 heridos. Crisis de agua en Cuba. Crisis de agua. 600.000 personas afectadas. Ucrania apunta a Moscú con drones. Continúa la guerra. La guerra que creyó Putin que la resolvía en un par de semanas. Ujú. Lleva 2 años y cada vez tiene características peores. Aparece el huracán Francini en el Golfo de México. Va a atacar varios estados de los Estados Unidos. Está en categoría 1, puede subir a categoría 2. Nuevo huracán. Hospitalizado de emergencia Harry Weinstein. ¿Recuerdan ustedes quién era? El famosísimo hombre de Hollywood acusado y condenado por maltrato sexual a muchas mujeres. El arresto de un jugador de la National Football League. Lo tiraron al piso, lo amarraron, después lo soltaron, llegó al estadio y fue el personaje central en el partido. Sale de Univisión un gran periodista. En Colombia lo tuvimos. ¿Recuerdan ustedes a Jorge Ramos en Colombia? Claro. Con el caso de Ernesto Samper y desde luego con el caso que Samper produjo recibiendo el dinero del narcotráfico. Jorge Ramos estuvo en Colombia, se retira de Univisión. ¿Qué viene tras la salida de Edmundo González de Venezuela? ¿Qué viene? María Corina se mantiene. Edmundo González en España. Es todo muy confuso, muy extraño, doctor Fernando, alrededor de lo que ocurre en Venezuela. De hecho, escuchábamos a este par de criminales, uno es Diosdado y el otro es Nicolás Maduro, hablarle con respeto, cosa que no había ocurrido en mucho tiempo, ¿no? Públicamente, Maduro ayer daba a conocer que respetaba la decisión de Edmundo González, que la entendía perfectamente y que le deseaba lo mejor. Lo mismo hizo Diosdado Cabello, quienes no decidieron llamarlo ni viejo decrépito, ni enemigo, ni delincuente, ni terrorista, como ya lo habían hecho en medio de esta tensión que se generó una vez ganó Edmundo González las elecciones. María Corina, pues se va quedando, se quedó sin el presidente, ha anunciado una rueda de prensa desde España, donde Edmundo González contará detalles de su salida. Y obviamente, pues esto de poder salir de Venezuela para llegar a España y recibir el asilo ha sido algo que ha permitido la dictadura de Nicolás Maduro. Se hace presión por parte de los partidos de derechas en España, Vox lo encabeza,
que le exigen al gobierno español reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Lo hará? ¿Qué posición va a tomar España en estos momentos, sobre todo sabiendo que Zapatero está del lado de Nicolás Maduro? Vamos a ver qué Pues camino toman. del lado, ¿no? Es el hombre de Nicolás Maduro en Europa, Zapatero. El tifón Yagi ataca Vietnam. Persecución religiosa en Nicaragua, en grande escala. Esta parejita que manda en Nicaragua como si fuera en su finca, le dio por emprenderla contra la Iglesia Católica. Una persecución horrorosa en Nicaragua. El debate sobre la reforma judicial en México. El debate estaba por culminar en el Senado. Faltaba un voto. Parecía ya visible que el Senado también aprobaría la que aprobó la Cámara e irrumpieron en el recinto del Senado de la República los jueces, los magistrados, los que se oponen a la elección popular de jueces y de magistrados en México. Muere comandante de Hezbollah. Y mire ustedes, colisionan por fortuna, sin consecuencias graves, 2 aviones de Delta, o un avión grande, un avión pequeño, daños aquí, daños allá. Los aviones. Mala temporada para la seguridad de los aviones, que es el medio de transporte más seguro conocido en el mundo. Pero miren ustedes las cosas que ocurren. De todo esto se habla en Colombia, se habla en el mundo, y lo hablaremos con ustedes, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Avanzamos, vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño, 6:21 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con